En este video te voy a explicar tres formas diferentes en las que podemos utilizar la expresión lineal de After Effects para generar animaciones dinámicas y precisas, hacer conversión de valores desde diferentes rangos numéricos y finalmente interpolar entre tres o más valores. Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. La expresión lineal es una de las funciones más versátiles de After Effects, ya que la podemos utilizar para diferentes tareas. Básicamente lo que hace es vincular dos rangos de valores diferentes de forma proporcional, de tal manera que un valor dentro de uno se convierta en su equivalente dentro del otro. Y esto es muy útil para crear animaciones, conversión de valores e interpolación de parámetros. Vamos a ver al detalle cada una de estas aplicaciones. En este gráfico de barras estoy comparando la temperatura en grados Celsius de tres ciudades. A cada una de las barras se ha agregado un modificador recortar trazados para con este ajustar su altura dependiendo de la temperatura de la ciudad. Posteriormente he vinculado estas propiedades a tres controles de deslizador, de tal forma que ahora puedo modificar la altura de forma más sencilla. Sin embargo, yo quiero que estas barras empiecen en 0 y se animen hasta su valor final. Como lo estoy haciendo a través de expresiones y la idea es que sea fácil de modificar, no voy a utilizar fotogramas claves. Y aquí empieza la magia de la expresión lineal. Voy a agregar la referencia al deslizador dentro de una variable llamada d. Y en la siguiente línea voy a agregar la expresión lineal. Una forma fácil de hacer esto cuando estamos iniciando es ir a este menú, interpolación, y aquí seleccionar la segunda opción, que esto nos genera una plantilla de la expresión con los parámetros que necesitamos. El parámetro t hace referencia a la propiedad o atributo que contiene el valor de entrada. En este caso, como es una animación, vamos a utilizar time. Con los siguientes dos parámetros vamos a delimitar el rango de la propiedad time, es decir, en qué segundo empieza y termina nuestra animación. En este caso quiero que se anime del segundo 0 al segundo 1. Sin embargo, una práctica común es en el valor mínimo colocar InPoint, que hace referencia al tiempo en segundos dentro de la composición en el que se encuentra el punto de entrada de la capa, y en el valor máximo InPoint más la duración de la animación. De esta forma aseguramos que la duración demore un segundo sin importar en qué tiempo de la composición inicia la capa. Y finalmente con value 1 y value 2 vamos a determinar el valor inicial y final de nuestra animación, que en este caso queremos que empiece en 0 y termine en el valor que hemos establecido en nuestro deslizador y que a su vez se ha guardado dentro de la variable d. De esta forma ya tenemos una primera animación, y como te puedes dar cuenta, esta animación o interpolación se hace de forma lineal, es decir, como haber utilizado dos fotogramas claves lineales. Sin embargo, dentro del menú de expresiones también vas a encontrar otro tipo de interpolaciones aparte de linear, que funcionan exactamente como utilizar fotogramas claves suavizados. En este caso, en vez de linear, voy a utilizar el método isOut para obtener un resultado suavizado al final de la animación. He aplicado esta misma lógica a cada una de las barras y obtenido este resultado. La segunda forma en la que podemos utilizar la expresión lineal es para convertir diferentes rangos de valores. Un problema vital que tiene esta composición es que mientras la propiedad que estoy animando tiene un rango de valores que va de 0 a 100, las temperaturas que quiero representar tienen un rango de valor que va desde -5 hasta 40. Si por ejemplo la temperatura de la ciudad 1 hoy fuera 17, yo tendría que calcular al ojo el valor de la propiedad para que coincida con el valor 17 dentro de la gráfica. Sin embargo, yo lo que quiero hacer es con el deslizador ajustar de forma precisa la temperatura y que sea ese mismo valor el que se establezca dentro de la gráfica. Y esto va más allá de simplemente establecer el rango del deslizador de -5 a 40, porque como puedes ver, el problema está en la propiedad que recibe valores de 0 a 100. Y para solucionar esto, también voy a utilizar la expresión lineal. Así que voy a crear una variable llamada value2 y dentro de ella la expresión lineal. En este caso el parámetro t no va a ser time, sino el valor del deslizador, ya que va a ser la propiedad con el valor de entrada. Es decir, queremos convertir del rango de valores del deslizador al rango de valores de la propiedad recortar trazados. En los siguientes dos parámetros establezco el valor mínimo y máximo del deslizador y finalmente el valor mínimo y máximo de mi propiedad de destino. Voy a comentar la tercera línea por el momento para que veamos el resultado de la expresión hasta aquí. Fíjate cómo ahora el 40 en el deslizador representa el 40 dentro de la gráfica. Y si escribo 17, se establece el 17 en la gráfica de forma precisa. Por último, voy a restablecer la tercera línea, pero en vez de d en el valor final de mi animación, voy a colocar value2
y así puedo tener la animación y la conversión de valores en conjunto. Aplicando esta misma lógica a cada una de las capas y aplicando etiquetas numéricas, he obtenido este resultado. Pero ¿qué pasa si quiero interpolar entre más de dos valores? Por ejemplo, quiero que el color de la barra varíe en relación a la temperatura. Si está cerca de 40 que tenga color rojo, cerca del 20 amarillo y cerca del 0 azul. Y quiero que esta transición se dé de forma gradual, es decir, quiero una interpolación. Como la expresión lineal solo me permite interpolar entre dos valores, voy a aprovechar la interpolación normal de los fotogramas claves. En la propiedad de color he agregado 3 fotogramas claves que están haciendo precisamente la interpolación que quiero. Y en este caso voy a utilizar la expresión lineal como intermediario para interpolar el parámetro de otra expresión, más específicamente la expresión value_at_time, que por ejemplo, si coloco como parámetro 0, me devuelve el color de la propiedad en el segundo 0. Si coloco 6, el valor de la propiedad en el segundo 6. Y si coloco 12, el valor de la propiedad en el segundo 12. Así que lo que vamos a interpolar es precisamente este parámetro. Creo una línea en la parte superior y lo primero que voy a hacer es relacionar la propiedad que tienen los datos de entrada. En este caso la propiedad de mi recortador de trazados. Y ahora voy a crear la variable p de parámetro, donde va a ir mi expresión lineal. En este caso el parámetro t sería la propiedad con los datos de entrada que hemos relacionado. El rango de valores de esta propiedad, como ya lo vimos, es de 0 a 100. Y finalmente el rango de valores del parámetro que quiero interpolar, que tendría que ser de 0 a 12 como lo viste anteriormente. Pero como voy a estar moviendo las capas en la composición, le voy a decir inPoint y outPoint, que no es otra cosa que el tiempo de entrada y salida de esta capa. Para finalizar voy a establecer el resultado de esta interpolación como parámetro de value_at_time. Como resultado ya estaría funcionando esta interpolación de colores dentro de la primera barra. Sería cuestión solo de aplicar esta misma lógica al resto de las capas. Espero que a partir de ahora empieces a implementar estas 3 formas de utilizar la expresión lineal para llevar tus animaciones al siguiente nivel. También espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.